noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su canal Te Conecto. Este día nos vestimos de gala como siempre, aunque ahora damos un giro de 180 grados, rompemos nuestros propios esquemas y nos vamos a adentrar en un tema muy interesante que enamora a millones a lo largo y ancho del planeta, incluyendo mi madre, que Dios la tenga en su gloria. Mi madre amaba las orquídeas y en algún momento ella se refirió a este tipo de plantas como parásitas. Nuestro invitado de hoy después va a explicar que no es así. Mi madre tenía una confusión, pero vamos a entrar en este tema tan importante. Como siempre, los invito a que por favor nos den sus opiniones. Sus opiniones son extremadamente importantes porque este canal no pretende entrar en un monólogo. Al contrario, este es un mensaje que se lanza para que todos opinen de lo que quieran. Me explico. Somos abiertos y estamos en la mejor de las disposiciones de escuchar cualquier tipo de crítica, censura u opiniones favorables, por supuesto. También denos sus likes y si pueden y quieren, pueden donar a este canal. Vamos a comenzar. Damos la bienvenida a nuestro invitado de este día, Francisco Sanglas. Bienvenido, Francisco. Buenas tardes, Ernesto. Gracias por el espacio para poder compartir con ustedes, con toda su audiencia, sobre este tema que nos apasiona y como lo bien decía usted, es un tema que agrupa millones de personas a lo largo y ancho del planeta. No solo soy yo, por supuesto, no solo su mamá. Eh, el, el, el tema de las orquídeas, ¿verdad? Es un tema que apasiona a las personas de un modo diferente que otras plantas, ¿verdad? Yo conozco gente que colecciona otro tipo de plantas, ¿verdad? Hay gente que le gustan las rosas, hay gente que le gustan los cactus, etcétera, pero nadie se apasiona tanto como un aficionado a la orquideología. Y usted mencionaba un punto que a nosotros los orquideólogos siempre nos gusta aclarar. No porque nos guste alardear de nuestro conocimiento, sino por el hecho de que cuando escuchamos que a las orquídeas las llaman parásitas, nos, nos duele un poquito el corazón, porque el parasitismo es algo muy diferente, ¿verdad? El parasitismo implica que un organismo se está aprovechando de otro y que lo está dañando para su propia subsistencia. Las orquídeas no hacen eso, ninguna de ellas hace eso. Las orquídeas, la gran mayoría de orquídeas, especialmente en las zonas tropicales, son en realidad epífitas. Esta palabra epífita proviene de dos vocablos griegos. El primero, epi, que significa sobre, y fitos, que significa planta. Entonces, epífito significa que vive sobre una planta, en este caso, sobre un árbol. Porque las orquídeas, la gran mayoría, lo que hacen es que se alojan en las ramas de los árboles con la intención de buscar dos cosas. Primero, luz, ¿verdad? Estar lo más cerca posible de la fuente de luz, ¿verdad? Aunque no de manera directa, para no verse dañadas. Y dos, para poder recibir nutrientes que el aire transporta. Las orquídeas no son plantas propiamente aéreas, pero sí muy cercanas. A mí me gusta decir que son plantas que evolucionaron para ya no depender de la tierra y el parecer pues es así. Ellas habitan sobre las ramas de los árboles, pero no las dañan. Por esa misma razón no podemos llamarlas parásitas. Y tienen su historia. La palabra que utilicé fue enamoran, enamorar. Mi mamá era una enamorada. Y así lo he visto a usted y a otras personalidades que pertenecen a la asociación enamorados. Y la verdad es que es un amor puro, un amor que conlleva dos seres vivos de diferentes especies, ¿verdad? Pero me parece que es muy interesante esta historia de las orquídeas. Ya usted nos va a narrar por qué se genera la pasión y desde cuándo viene esta pasión, pero quisiera hacerle una pregunta primero. Usted ya lo dijo en alguna manera, pero quisiera que termináramos de ver esta visión. ¿Por qué las orquídeas? ¿Por qué no las rosas, como usted dijo, o los cactus de otra manera? ¿Por qué usted y otras personas escogen las orquídeas? ¿Verdad? Porque las orquídeas son organismos fascinantes. Eh, Estamos hablando de que hay por lo menos entre 25.000 y 30.000 especies, porque ni siquiera logramos llegar al punto de determinar cuántas son con exactitud. Y
en cualquier variedad de formas, tamaños, colores, aromas, lo que se le ocurra, existe en el mundo de las orquídeas. Tenemos plantas terrestres, semiacuáticas, epífitas, como lo acabo de describir, e incluso geófitas. ¿Qué significa esto? Una planta geófita es una que vive bajo la tierra. También tenemos orquídeas que tienen ese hábito de crecimiento. En Australia se puede encontrar la especie de la Rhizanthella gardneri y también la Rhizanthella slateri, que son plantas que durante todo el año permanecen bajo tierra. Nunca se les ve y solo podemos ver su floración en el momento que se abre. Entonces, así como esa, existen muy pocos organismos, muy pocos vegetales que lo hagan. Y podría continuar yo explicando una cantidad increíble de curiosidades que tienen las orquídeas. Por ejemplo, eh, no existe país en el mundo donde no hayan orquídeas, aunque nosotros normalmente asociamos las orquídeas con un clima tropical, porque las que normalmente nosotros cultivamos, nosotros aquí en El Salvador, son precisamente plantas de origen tropical, porque su clima es similar al nuestro. Sin embargo, creo que les sorprendería saber, por ejemplo, de que incluso en lugares como Groenlandia existen orquídeas. Que cualquiera dice, ¿cómo Groenlandia? O sea, si eso es puro nieve, ¿verdad? Es una tundra, ¿sí? Incluso allí se han detectado entre 5 y 6 especies de orquídeas viviendo allí, ¿verdad? Y en el otro extremo también podemos encontrarlas. Es el caso de Egipto. Egipto es el país que tiene la menor cantidad de especies de orquídea, ¿m? Porque solo tiene una. Ujú. Es la Epipactis veratrifolia, que ni siquiera en todo el territorio de Egipto se puede encontrar, solo en la península del Sinaí. Pero después de Egipto para adelante, todos los países tienen por lo menos eh, dos o más especies. En el mundo existen dos países que son los que tienen la mayor cantidad, ¿sí? Eh, y que siempre están peleándose por el primer lugar. Así que los voy a mencionar a los dos en conjunto para que no haya pleito. Esos países son Ecuador y Colombia. Sí, ellos tienen alrededor de 4.600 especies de orquídeas y como les digo, en todos los tamaños y formas y colores. Ujú. Obviamente, Colombia y Ecuador son países que tienen una altísima biodiversidad, no solo en el caso de las orquídeas, sino que también en el caso de cualquier organismo vegetal y animales también, ¿verdad? Su biodiversidad es inmensa. Nosotros no nos podríamos comparar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país mucho más pequeño. Sin embargo, nosotros también estamos entre más o menos unas 440 y unas 470 especies de orquídeas. ¿Por qué siempre doy un dato aproximado? Porque es bien difícil determinar si tal especie se encontró o no. Muchas especies son muy similares, se parecen mucho. Entonces, realizar un reporte de una orquídea es de por sí un proceso muy exhaustivo precisamente para evitar esas duplicidades. Entonces, eso mismo nos obliga a no poder otorgar un dato completamente exacto, ¿verdad? Sin embargo, nuestro país, por pequeñito que parezca, tenemos también un récord en el mundo de la arqueología. Somos el segundo país del mundo con mayor densidad de especies por kilómetro cuadrado. Entonces, en este caso, nuestro pequeño tamaño nos jugó a favor, a favor. Entonces, solo después de Costa Rica. Costa Rica sí nos gana por un poquito, pero en segundo lugar estamos nosotros. Entonces, ¿Usted cree que el hecho de que Colombia y Ecuador tengan esa zona que es eminentemente amazónica, este tipo de clima, porque usted me dijo que la mayoría de orquídeas se generan en el trópico? sí, Entonces, a pesar de que me acaba de decir que todos los países tienen, pero son propias, digamos, del trópico, ¿usted considera que Colombia y Ecuador, por estar pegados al Amazonas, tienen sí. esta facilidad y por eso esta gran diversidad de orquídeas? Es definitivamente la razón. Esa es la razón por la cual ellos también, pero podríamos ponernos a pensar, pero también el caso de Venezuela o Brasil, que alberga casi pues, la totalidad de la Amazonía, pero aún así
algo ocurrió, la evolución quiso que así fuera, ¿verdad? Porque Ecuador es, de hecho, un país relativamente pequeño en comparación con otros con nosotros. países suramericanos, ¿verdad? Con otros países sudamericanos, y aún así está punteando siempre contra Colombia en el primero o segundo lugar, ¿verdad? Además de la Amazonía, tienen que existir otros factores, quizás la diversidad de ecosistemas que también ellos ofrecen. Porque Colombia, si bien comparte con otros países gran parte de la Amazonía, también tiene una cordillera que eleva la altura considerablemente. O sea, solo Bogotá está a 2.300 metros, ¿verdad? Y no es Claro. el punto más alto de Colombia. Más bien creo yo es que esa diversidad de ecosistemas, ¿verdad? Que vienen desde el mar hasta la selva, pasando por cordilleras, es la que ha generado que haya una gran diversidad de orquídeas, también como de cualquier otro organismo viviente en esos dos países. La maravilla de América Latina, nuestras maravillas, que Nuestra podemos belleza de tener América de Latina. todo, ¿verdad? En exuberantes, formas exuberantes, porque no solo son Exactamente. montañas exuberantes, ríos exuberantes, lagos exuberantes, mares exuberantes, y la Nada orquídea nos que queda también pequeño. es exuberante, es exótica, una belleza Exacto. exótica. Usted me decía que había una razón histórica, hay una historia vinculada a la orquídea que deviene de otra historia. Me gustaría que nos contara un Ujú. poco de eso porque esto es una parte muy interesante y que devela la razón por la cual la orquídea despierta tanta pasión en tanta gente. Sí, de hecho, la historia es sumamente interesante. Eh, yo sé que hay gente que cultiva, como les decía antes, o cualquier tipo de planta y lo harán con mucha pasión, pero la realidad es que nunca en la historia humana una flor ha generado tantas pasiones como el caso de la orquídea. Sin embargo, esa misma pasión no nació de la nada, sino que tiene un antecedente que sirvió para que la sociedad europea, en este caso, se preparara para la llegada de la orquídea. La historia no comienza con las orquídeas, la historia comienza de hecho con otra flor. En 1535, el Imperio Otomano conquistó el Kurdistán y cuando el sultán Suleimán I, el Magnífico, llegó a la zona a observar a su ejército victorioso sobre la zona, lo que más le apasionó del lugar fueron los tulipanes. Inmediatamente pues ordenó que la mayor cantidad posible de tulipanes fueran recolectados y fueran llevados de regreso a Estambul. El tulipán es una flor, una planta que se transporta con facilidad porque es un bulbo subterráneo, ¿verdad? Que básicamente pues podemos transportar con facilidad, aunque las hojas o el tallo o la flor mueran, si se conserva el bulbo, pues se puede transportar con una gran facilidad. Entonces se creó un jardín hermosísimo en el Palacio de Topkapi eh, para el deleite del sultán Suleimán. Tanto llegó a obsesionarse con el tema de los tulipanes, el sultán, que para él regalarle un tulipán a alguien era un honor enorme, era un reconocimiento inmenso que se le otorgara a alguien. Y en una ocasión, al embajador austríaco, pues le regaló unos bulbos de tulipán. El embajador, al volver a Austria, se los llevó consigo. Pero él no era una persona muy aficionada a la horticultura y lo que hizo fue regalárselos a la persona encargada del mantenimiento de los jardines del emperador Maximiliano II de Austria. ¿Mm? Esta persona, Charles Ledus, cultivó los tulipanes, pero sin revelar el origen, ¿verdad? Porque no quería que nadie supiera, obviamente, él lo que quería era monopolizar, ¿verdad? Acaparar la producción de tulipanes, porque sabía el potencial económico que tenía. Y tuvo toda la razón, porque los holandeses se volvieron, perdón, los austríacos se volvieron locos por los tulipanes, pero el Ledus no revelaba el origen, a nadie, a nadie. Con los años, a Ledus le ofrecieron un trabajo en la Universidad de Leiden, en Alemania, y aceptó y se trasladó a Alemania con la mala fortuna que allá le robaron parte de su colección de tulipanes.
Entonces entraron al mercado negro los tulipanes e inmediatamente se empezaron a esparcir por toda Europa. El lugar donde mayor éxito tuvieron los tulipanes, ya lo sabemos todos, es Holanda. La sociedad holandesa enloqueció con el tema de los tulipanes, no solo ellos, toda Europa, todas las cortes europeas querían tener tulipanes, querían plantar jardines con tulipanes. Entonces, eh, el precio de una sola planta podía llegar hasta valer lo mismo que una casa. Ujú. Algo que hoy quizá encontraríamos como inconcebible, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que una casa y una planta cuesten la misma cosa? Más no para ellos estaba, se volvió una cosa normal. Entonces, esta etapa de la historia la conocemos como la tulipomanía. Pero todo llega a su fin. Llegó un momento en que los mismos holandeses dijeron, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y para más o menos la década de 1630, ya recuperaban la razón y entonces estalló la burbuja económica de la tulipomanía. ¿Ve? Los precios se desplomaron, mucha gente quedó en la calle, precisamente los que habían invertido en estas plantas y luego pues perdieron sus ganancias. Pasaría el tiempo, pasarían casi 2 siglos, más bien sí, 2 siglos, eh, y la primera orquídea llegó a América. La primera orquídea en llegar a América proveniente de las Bahamas fue en 1737, fue la Bletia purpúrea. Más sin embargo, la bletia, como podrán ver, no era una planta muy vistosa, no era una flor exuberante, sino algo más bien pequeño que no llamaba la atención. Entonces, no logró ella por sí sola generar esa gran atención que los tulipanes habían logrado 2 siglos antes. Eh, Luego ocurrió un accidente fortuito, pero afortunado, y fue que en 1818 un mercader, como cualquier otro, William Swainson, estaba por embarcar mercancía desde Brasil hacia Londres. Hacia, tenía que enviarla, mercancía, ni siquiera recordamos de qué tipo era la mercancía, porque al final se convirtió en algo insignificante en comparación del otro. Como no tenía material para embalar, ¿verdad? Para empacar, vio en la cercanía una planta que eh, consistía de bulbos, ¿verdad? Lo vio algo como esponjoso, dijo, bueno, eso puede servir para embalar mi mercancía, para que no se mueva, se mantenga quieta en el viaje desde Brasil hasta Londres, ¿verdad? Entonces, eso emplearon. ¿Mm? Metieron los pseudobulbos, o lo que hoy sabemos que eran pseudobulbos, pero en ese momento pues, él lo ignoraba por completo. Y embarcó su mercancía hacia Londres. Cuando llegó a Londres, su jefe, William Catley, se sorprendió cuando abrieron las cajas y encontraron que algunos de esos pseudobulbos habían florecido. Y la flor era espectacular. Se quedaron todos con la boca abierta. Eh, Hoy por hoy no estamos seguros de cuál es la orquídea, ¿verdad? Que se utilizó, que en este caso Swainson utilizó para embalar sus mercancías. Pero estamos casi seguros en un 98% de que fue la Cattleya labiata, una de las especies, de hecho, más hermosas que crecen en Brasil. Eh, la Cattleya labiata, o la que haya sido, que llegó a Londres, tan afortunadamente despertó una obsesión increíble en la sociedad londinense por obtener estas plantas. Por supuesto que eh, ni el mismo Swainson podía decir con exactitud porque de dónde las había sacado, porque para él había sido material de embalaje, ¿verdad? Entonces, eh, pero había que aprovechar la situación. Ya para ese entonces había una compañía que se encargaba de importar hacia Londres todo tipo de bienes exóticos, ¿verdad? Incluidas plantas, ¿verdad? Esta compañía era la J. Sanders and Sons, ¿verdad? Inmediatamente tomó el interés por las orquídeas y, dijo, y se dieron cuenta de cuál era el potencial económico que había. Recordando un poco la historia, lo que había sucedido con los tulipanes, ¿verdad? Dijeron, bueno, si con los tulipanes se crearon grandes fortunas, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? Entonces, Frederick Sanders, que era la cabeza de la compañía en ese momento, era el descendiente del fundador,
¿verdad? Empezó a contratar lo que hoy conocemos como cazadores de orquídeas. Ujú. Estos eran exploradores, no necesariamente botánicos muy cultos, pero sí por lo menos con indispensable conocimiento de botánica como para poder mantener con vida las plantas, ¿verdad? Y empezó a enviarlos a todos los rincones del planeta. ¿Mm? América, por supuesto, fue el primer destino porque de allí provenía la Catedral Labiata, pero muy visionariamente Sanders pensó, ¿no? También en otras regiones del planeta tienen que haberlas. Los envió también exploradores al sudeste asiático, a las islas del Pacífico, ¿verdad? Entonces se cubrió el planeta. No, no fueron los únicos, ¿verdad? Su competidor, el que ya era su competidor en otro tipo de empresas, pero también identificó la misma idea. Bueno, si Sanders está enviando exploradores para recolectar orquídeas, yo voy a hacer lo mismo. Esta compañía era la James Bache and Sons y se inició una terrible rivalidad entre las dos compañías. Y a raíz de esa rivalidad, se generaron aventuras, porque estos exploradores, imagínenlos, eh, tenían que viajar no solo enormes distancias, sino que tenían que viajar a países desconocidos, donde tenían que enfrentar enfermedades, hambre, tribus hostiles, como en algún caso que ya voy a contar ocurrió, animales salvajes, etcétera. O sea, Latinoamérica, el sudeste asiático, o sea, imagínense en aquellos entonces, los 1800, no eran lo que hoy es, ¿verdad? No tenían la infraestructura que nuestros países tienen hoy por No hoy, iban al ¿verdad? supermercado los domingos No iban a los supermercados los domingos, a definitivamente. recolectar la comida, ¿eh? No habían rutas de transporte, ¿verdad? Te Ni tocaba, calles, creo. eh, probablemente ni siquiera calles, les tocaba adentrarse en la selva y de la misma manera encontrar las orquídeas y buscar una ruta hacia afuera también, ¿verdad? Entonces no resultaba fácil, resultaba en extremo complicado. Cualquier película de aventura que puedan imaginar se queda pequeña, junto a lo que les tocaba vivir a los cazadores de orquídeas. Pero sin embargo, económicamente todo valía la pena. Mientras esto ocurría, en Londres el precio de una sola orquídea pudo llegar a las 1.000 guineas, que si lo convertimos a dólares de hoy en día serían unos $25.000 por una sola planta. ¿Mm? Wow. Claro, Nos equivocamos la de empresa carrera, era, ¿eh? por supuesto que Y de era, tiempo. ajá, todo tiempo y todo esfuerzo que se invirtiera, pues por supuesto era muy redituable, ¿verdad? Más que redituable. Bueno, les tocó a de estos exploradores, los cazadores de orquídeas, pues vivir en todo tipo de historias, ¿verdad? A mí me gusta contar de que en realidad pues podemos ver estas historias desde un extremo al otro, ¿verdad? De un extremo muy humorístico a uno bastante macabro, ¿verdad? Y les voy a contar una historia de cada extremo para ejemplificar. Eh, Uno de los cazadores contratados por Sanders, por Frederick Sanders, se llamaba Frederick Russell. Russell había sido extremadamente exitoso, ¿verdad? Recolectando sobre todo en Venezuela. ¿De? Se tiene constancia de que solo desde Venezuela envió hacia Londres no menos de 8 toneladas de orquídeas. ¿Mm? En uno de sus recorridos, él había planeado recorrer Colombia y terminar en Panamá para poder embarcar desde el puerto de Colón hacia Londres. Y así había hecho. Pero resulta que el señor Russell era el hombre más tacaño del mundo. Cuando descubrió que el tren que lo llevaba hasta el puerto de Colón le iba a cobrar $65, dijo, no, yo no voy a pagar $65. Entonces lo que hizo fue vio que si pagaba tramos de una estación a otra, ¿verdad? No en un tren directo, sino que tramo por tramo le salía más o menos unos $5. Y dijo, aunque tenga que esperar, aunque me tenga que aguantar, vamos a hacerlo así. Y se compró el boleto, ¿verdad? Por tramo. Y le tocaba esperar en una estación y en la otra estación. En una de tantas estaciones, para no aburrirse, vio que la selva no estaba tan lejos, estaba ahí a un paso y dijo, me voy a meter aquí en la selva a ver qué encuentro en el último minuto, ¿verdad? Porque él ya se iba de viaje para Londres. Y sí, encontró algo. Encontró una especie de Masdevallia,
Ujú. Y se la embolsó inmediatamente y siguió su camino, ¿verdad? Hacia Londres. Al llegar a Londres, inmediatamente la puso en subasta. ¿Verdad? Era una manera de lograr todavía más ingresos por una planta, ponerla en subasta, ¿verdad? Ese mismo día que él inició la subasta, llegó a Londres la noticia de la muerte del famoso explorador, el doctor Livingstone. Entonces, cuando la gente le preguntó a Russell cómo se llamaba esa planta, él dijo, es una Masdevallia livingstoniana, en honor al doctor Livingstone, ¿verdad? Es una planta relativamente pequeña y quizá no muy llamativa, ¿verdad? Pero como tiene una historia interesante, inmediatamente despierta el interés de todos los orquideólogos, ¿verdad? Todos queremos tener una. Afortunadamente yo tengo una. ¿Verdad? Y les prometí también una historia en el otro extremo, ¿verdad? En el extremo macabro de las aventuras que vivieron esos cazadores de orquídeas. Y nos vamos a ir detrás del explorador alemán Wilhelm Mikolitz. Mikolitz también era muy exitoso, pero a él Sanders lo había enviado al otro lado del planeta, ¿verdad? Él estaba explorando el sudeste asiático y cuando ocurrió esta historia, específicamente estaba en Nueva Guinea. Le había ido muy bien, le había ido excelentemente bien y había recolectado más o menos unas 6.000 ejemplares de Dendrobium bigibum. Y estaba feliz y el barco ya estaba cargado y listo para zarpar cuando se incendió. El barco se perdió por completo con las 6.000 plantas y cualquier otra cosa que llevaran arriba, se perdieron. Entonces, él desesperado, pues mandó un telegrama a su jefe, ¿verdad? Y le, mire, pasó esto, se nos quemó el barco, ¿qué hago? ¿Verdad? Pues su jefe, quizás no muy contento con lo ocurrido, contestó solo con dos palabras y le dijo, regresa, recolecta. Cuando Mikolitz vio la respuesta de su jefe, dijo, bueno, al parecer mi empleo está pendiendo de un hilo, pero algo debo hacer. Se puso a buscar, a como diera lugar, nuevamente ejemplares de este mismo Dendrobium y no encontraba, no logró encontrar. Al final logró encontrar solo dos ejemplares, pero los encontró en un cementerio tribal. Pues para él, por supuesto, el cementerio no tiene ningún significado y pensó que simplemente podía recolectarlas y llevárselas. Pero la tribu lo detuvo. No, o sea, esto es tierra sagrada, de aquí usted no puede sacar esa planta. Y él desesperado porque sabía que su empleo dependía de que pudiera enviar por lo menos esas dos plantas, ¿verdad? Empezó a negociar con ellos y ellos, un poco intransigentes, le explicaron de que la única manera que se las podía llevar, ¿verdad? Era que se llevara aquello a lo cual la planta estaba adherido, en donde la planta había hecho crecer sus raíces. Y esos eran huesos humanos, ¿m? En huesos humanos. Entonces, la tribu le dijo que, no, que podía llevárselos, pero siempre y cuando esos huesos humanos fueran transportados con todo el respeto, ¿verdad? Que se merecían. Mikolitz aceptó, ¿verdad? Y así fue como la primera planta de Dendrobium bigibum llegó a Londres adherida a un cráneo humano. Por supuesto que eso en el público londinense fue como algo de lo más impactante y que únicamente sirvió para contribuir aún más a ese misterio, a esa mística que tiene el cultivo de las orquídeas. ¿Ya? Va a ser Eh, interesante desarrollar un esqueleto del rostro de la cabeza humana con la orquídea. Vamos a hacer un experimento ahí en inteligencia artificial, a ver cómo nos queda y se lo vamos a poner aquí a todos nuestros excelente, públicos. Una excelente. pregunta, Francisco, porque tenemos 10 minutos que son los finales, ya llevamos 29 minutos, llevamos media hora, o sea que tenemos exactamente 8 minutos y 30 segundos. Quiero que nos Uh -huh. hable sobre la asociación. Usted me habló de que recién habían puesto la primera piedra para su Sí, casa hogar, ¿verdad? Para sí, su central, ¿verdad? Háblenos de la asociación, cuéntenos, ¿qué hace la asociación? la Asociación Salvadoreña de Orquideología es una institución que existe desde hace 57 años. Fue fundada el 21 de octubre de 1968, ¿verdad?
Yo recuerdo bien esas fechas porque tienen mi misma edad. Somos de la misma edad la asociación y yo. La razón por la cual se fundó era precisamente para poder fomentar el conocimiento acerca del cultivo de estas orquídeas, de estos tipos de plantas. Las orquídeas, como les explicaba yo, no son plantas que se puedan cuidar exactamente igual que cualquier otras, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados a la planta que crece en tierra, ¿verdad? Y que se debe regar con cierta frecuencia, o se abona con tal otra, ¿verdad? Si le gusta la luz, no le gusta, etc. Las orquídeas tienen sus propios requerimientos de cultivo, que deben de considerarse, que deben de tenerse totalmente en cuenta o la planta va a morir. Entonces, cuando se fundó la asociación, Como se fundó exótica y exuberante es caprichosa, además. ¿Ah? muy caprichosa, pero debemos saber cuáles son sus caprichos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita ella para crecer? Y esa es la labor de la asociación, educar. Educar acerca de cuáles son las condiciones de cultivo que deben dársele a las diferentes especies de orquídeas. En especial, y eso está por escrito en los estatutos de la asociación, en especial las especies salvadoreñas. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 57 años que la asociación tiene de existir, por supuesto que la deforestación ha ido solo en aumento. ¿M? Claro. Existen especies de todo tipo, vegetales y animales, ¿verdad? Que han ido desapareciendo de nuestro país sin que siquiera lo notemos, sin que ni siquiera nos preocupemos por ello, ni nosotros ni las autoridades. Entonces, creemos que nosotros somos los llamados a despertar la conciencia a través de la educación, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo lo tratamos de hacer? Primero, la asociación viene realizando exposiciones de orquídeas desde hace 48 años. Este próximo año vamos a llevar a cabo la exposición número 48. Eh, Porque sabemos que al público le encanta verlas, ¿verdad? Y eso puede despertar en ellos la pasión por aprender, ¿sí? Mucha gente las compra y las deja morir. Esa es definitivamente la antítesis de lo que nosotros estamos buscando. Lo que queremos Una es que la gente, ingratitud. exacto, que la gente las compre, pero con la conciencia de haber aprendido cómo las va a mantener con vida, ¿verdad? Cómo las va a Claro. mantener bonitas y saludables, ¿verdad? Porque el objetivo no es comprarlas como si fueran desechables. No, definitivamente para nosotros no es así. Entonces, la exposición anual que realizamos es definitivamente nuestro foco principal para atraer la atención del público. Pero luego de eso, nosotros a lo largo del año brindamos cursos también. Brindamos cursos para que la gente pueda aprender y por supuesto el curso es mucho más detallado, mucho más minucioso y podemos llegar a Claro. un nivel de detalle que en una exposición pues la gente va a llegar, la va a visitar y se acabó, ¿verdad? Y por el Ahora espacio de nosotros tiempo, es lógico. ¿Eh? en el paso de tiempo la gente solo hace un recorrido, ¿verdad? Eh, Más o menos largo, pero no hay tiempo de aprender, ¿verdad? Los cursos que Claro. damos, sí. Ahí pretendemos que la gente aprenda lo mejor posible cómo cultivar las orquídeas, ¿verdad? También muchas de estas personas que toman los cursos pues, terminan integrándose como parte de la asociación, ¿verdad? Otro esfuerzo que realizamos ahora con las redes sociales, que son pues una maravilla para cuando son utilizadas de manera consciente y nosotros hemos pretendido hacerlo así. A través de nuestras redes sociales también estamos brindando información puntual, por supuesto, mucho más puntual, acerca del cultivo, acerca de cómo combatir plagas, enfermedades, acerca de cuáles son las condiciones de luz, circulación de aire, humedad ambiental, etcétera, que debe de darse a las diferentes especies, porque no todas son iguales, ¿verdad? No podemos tratarlas todas con la misma regla porque no es posible. Entonces, esa es la labor de nosotros como asociación, el educar para el buen cultivo de las orquídeas y además de concientizar al pueblo salvadoreño de que este es un recurso natural valiosísimo
que no debemos dejar perder, que no podemos dejar perder, ¿verdad? Como ha ocurrido con otras especies vegetales y animales en nuestro país que simplemente desaparecieron. De Eh, todo. Le metieron, según en los periódicos, trailers de tractores al señorío de Cuscatlán y nadie dijo, ve, absolutamente nada. Eso salió en los periódicos, no lo digo yo. Salió en los periódicos hace algunos años. Le metieron tractores, los constructores pasaron encima del señorío de Cuscatlán y nadie dijo nada. No lo digo yo, lo repito, es hecho público, salió en los periódicos hace unos años, ¿verdad? Así es que no se extrañe que una planta exótica la gente le pasa encima. Aquí dejamos morir perros, gatos, plantas, todo. Nadie se interesa más que por el billete. El salvadoreño tiene una especie bueno, la humanidad entera, pero el salvadoreño es especial. Tiene un amor extraordinario por la plata. ¿Eh? Todo es plata. Por favor. Quería que y, y solo una cosa, para que la gente pueda tener conocimiento, cuando usted pueda, me pasa sus redes sociales para poderlas poner en primer plano y que la gente sí, conozca las redes sociales y conozca, además de lo que usted me dijo, qué más está haciendo. Desgraciadamente, Francisco, se nos ha acabado el tiempo, tenemos un minuto. Tenemos ya 36 minutos, casi 37 minutos de video. Pues el tiempo en televisión es increíble, pasa rapidísimo y no nos damos cuenta. Pero sí. siempre hay posibilidad de nuevas invitaciones, como hemos quedado con otras personalidades especiales que tienen temas tan interesantes como este de las orquídeas. Yo quiero agradecerle este día por su presencia y por esa narrativa tan acuciosa y tan, repito, y pongo hoy subrayo, especializada que usted ha hecho este día para con nuestros públicos, que si bien es cierto, no son miles, pero son gente que también tiene su cultura, me explico, son un grupo selecto, Claro. somos una comunidad y una familia muy selecta. Antes de terminar, porque ya nos queda un minuto, le gustaría brevísimamente despedirse de la gente. Sí, les agradezco muchísimo por su atención. Espero que lo que les he contado pues les motive a aprender un poquito más del tema de las orquídeas, pero no tanto de eso, sino también a aprender a apreciarlas como un recurso natural que si lo perdemos, no hay forma que lo recuperemos, ¿verdad? Una vez un organismo llega al punto de extinción, el ser humano, al menos hasta el día de hoy, no es capaz de recuperar lo que se ha perdido.